Ahora sí. Buenas noches, hermanos. Bendiciones para todos. Vamos a darle gracias a Dios de permitirnos reunirnos hoy de nuevo para estar en su presencia. Padre, te damos gracias por este día que nos concedes. Queremos pedirte ante todo, Señor, que nos perdones por medio de la sangre de tu Hijo Cristo Jesús las faltas que hoy hayamos cometido contra tu santidad y tu justicia, Señor, contra tu ley divina. Te pedimos, Señor, que nos perdones por medio de esa sangre, Señor, de tu Hijo amado, Señor, para que nos limpie de toda maldad, Señor. Te pedimos también para que tu Espíritu sea, Señor, trayendo revelación, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor, de lo que está escrito en tu santa palabra, Señor. Para que nos dé sabiduría e inteligencia, Señor, para comprender, Señor, tu voluntad, ¿sí? Y los deseos tuyos para con nosotros, Señor, y la obra tuya para con nosotros, Señor. Te pedimos también, Señor, por los familiares nuestros que aún, Señor, no han llegado y que no les has concedido el arrepentimiento. Te pedimos por ellos, Señor, que tengas misericordia y compasión de ellos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sin ti, Señor, pues realmente te necesitamos en todo, Señor. Padre, muchas gracias. Y todo esto te lo pedimos por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, amados hermanos, hoy vamos a considerar un poco lo que es la vida de Adán, ¿sí? Porque no vamos a comprender bien lo que es el asunto de la salvación si no entendemos la vida de Adán y lo que sucedió con Adán. Porque todo el problema con la humanidad radica precisamente en la persona de Adán. Él fue el que causó el problema, ¿sí? Pero el daño que él trajo sobre la vida nuestra, es decir, el pecado, la muerte y la condenación, le fue imputada a toda la humanidad. A pesar de que él fue el que pecó, sin embargo, ese pecado le fue imputado a toda la humanidad. ¿Bien? Pero para ello es necesario primero también reconocer un poco acerca de lo que realmente es la naturaleza divina, ¿sí? De lo que la palabra o lo que Dios mismo expresa a través de sus santas escrituras, lo que manifiesta acerca de lo que es su carácter y su naturaleza. Y eso es fundamental conocerlo. Porque si no entendemos esto, no vamos a comprender y siempre vamos a estar mezclando las cosas materiales, ¿sí? Con las cosas espirituales o haciendo una mezcolanza de lo uno con lo otro. Debemos comprender que lo que declara la palabra de Dios, ella dice que solamente hay una sola naturaleza divina o deidad divina. Amén. Cuando uno va al libro de Isaías, en el capítulo 45, ¿sí? Dice claramente, desde el versículo 5 al 7, después del versículo 18, declara lo siguiente. Isaías capítulo 45, del 5 al 7 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. Está declarando que ya no hay ningún otro Jehová, sino solamente el yo soy. No hay Dios fuera de mí. Es decir, que no existe ningún otro Dios. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, desde que comienza el día hasta que termina, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Porque uno de los conceptos erróneos que tenemos es que creemos que la maldad la controla Satanás y que todas las bendiciones y el bien lo controla Dios. Cuando no es así, Dios controla todo.
Ahí en el versículo 7 está diciendo, yo formo la luz y creo las tinieblas, y hago la paz y creo la adversidad. Por ejemplo, lo que ahorita está aconteciendo con Palestina e Israel, ¿no? Todos ponen la mirada en los ojos de los hombres, ¿m? Y de los que están dirigiendo y causando toda esta guerra. Pero no nos damos cuenta de que todo esto Dios lo determinó. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros a caminar en Dios. Es decir, que todo lo que acontece en el mundo, aun las cosas más ínfimas y pequeñas y milimétricas, están bajo el control de Dios. No debemos escandalizarnos. ¿Mm? Él es el que formó la luz, pero Él también creó las tinieblas. Aunque las tinieblas no tienen, ¿sí?, gobierno sobre la voluntad de Él. ¿Mm? Es decir, que nunca influyen. Siempre lo que influye es el bien. ¿Amén? Cuando uno mira también, por ejemplo, en el versículo 18 de este mismo capítulo, dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, sino para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Vuelve y declara. Y está la palabra de autoridad, que no aparece en ningún otro texto de los libros religiosos de las otras religiones que existen. Ninguno de esos textos puede hablar con esta autoridad con que se decreta en la palabra de Dios. ¿Ven? Cuando miramos, por ejemplo, en la carta de Lamentaciones, en el capítulo 3, si uno lee versículo 38 del 37, perdón. Podemos leer desde el versículo 37, ¿sí?, hasta el 39. Hace esta pregunta en el versículo 37, Lamentaciones 3:37, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Esto es para considerar. ¿Mm? Y después dice en el versículo 38, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Es decir, que cuando Dios determina cosas malas para nosotros, no significa que Él sea malo. Significa que es la manera de que nosotros despertemos en la condición que estamos viviendo, que no es conforme a su voluntad y a su deseo. Versículo 39 dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Sobre todo cuando nos llegan las cosas malas. ¿Mm? Y ahí viene la razón, la mente es el hombre en su pecado. Luego las cosas malas proceden. ¿Por qué? Porque nuestra conducta no se ajusta a la voluntad de Dios. Por lo tanto, la manera de Él trancar esa maldad es enviándonos cosas malas. Sin embargo, fíjese que dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, lo que declara en el versículo 38. Todo está bajo el control y el dominio de Jehová. Amén. Porque nosotros tenemos la característica de que comenzamos el día orando con Él, pero después de que salimos de la puerta de la casa se nos olvidó quién es Dios. Y pensamos que de ahí en adelante todo el ejercicio, ¿sí?, está a la deriva. Está la voluntad de un presidente, de los ministros, de nosotros, de Satanás, como si nos pudiéramos mover con libre libertad. Y no es así. A pesar de que Dios no viola la voluntad de las personas, porque les concedió libre albedrío, sin embargo, Él, bajo su conocimiento y su sabiduría, sabe ya de antemano qué es lo que pensamos, qué es lo que vamos a hacer antes de que lo hagamos. Amén. Y eso está escrito en la palabra de Dios. Si uno mira, por ejemplo, en el Salmo 139, esto es importante, hermanos, porque es necesario que conozcamos lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo. Solamente podemos conocer las cosas de Dios cuando Él nos las revela a sí mismo. ¿Mm? Vamos a Salmo 139. Y si comenzamos a leer desde el versículo 1, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido.
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Con estos pocos versículos es para uno meditar de una manera profunda de lo que es Dios con relación a nosotros. Nos ha seminado, nos conoce, conoce nuestro sentar, nuestro levantar, conoce nuestros pensamientos, escudriña nuestro andar y nuestro reposo, nuestro tiempo de trabajo, nuestro tiempo de ocio. Todos los caminos nuestros le son conocidos, aún los que hacemos en oculto. ¿Mm? Aún la palabra que aún no ha salido en nuestra lengua, sin embargo, ya la sabe de antemano. Momentos de ira, momentos de felicidad, momentos de temor, momentos de placer. Esto nos va abriendo la mente y va ensanchando nuestra conciencia. Son pasajes de la palabra donde Él se revela a sí mismo y da a conocer lo que es su naturaleza. Amén. Eclesiastés 7. Si leemos el versículo, sí, del versículo 13 al 14 dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Cuál es la causa de nuestros problemas? ¿Cuál es la causa de que esto me acaba de suceder? Todo origen procede de Dios. Y ahí es donde empieza verdaderamente a uno a caminar en fe. En vez de culpar al otro, en vez de culpar a aquel o culparme a mí mismo, lo que tengo que mirar en el día mal, Dios me dice, considera y que lo que tengo que considerar que todo procede de Dios. Y si todo procede de Dios, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hablarle y dirigirme a Dios. ¿Por qué causa me llegó esto? ¿Cuál es la llamada de atención? ¿Sí? Por lo cual se generó este problema en mi vida, ya sea económico, ya sea de salud, ya sea sentimental, ya sea afectivo, laboral. No importa cuál sea el problema. Lo que tenemos que entender es que el origen procede de Dios porque Él quiere hablar con nosotros, porque lo más seguro es que nos hemos alejado de Él. ¿Bien? Cuando uno lee en Proverbios, en el capítulo 26, ¿m? Versículo 2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Todos los problemas que tenemos tienen un origen, tienen una causa. Y según los versículos que hemos leído anteriormente, la causa somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos pecando. Y pecar no se refiere a los frutos del pecado, se refiere es al estado permanente de desobediencia a la justicia de Dios. Hay que tener muy en claro el concepto de pecado, ¿no? Cuando uno lee en 1 Juan 3:4, y eso es algo que tiene que estar grabado en la mente de todo hijo de Dios, para poder tener en claro lo que es el concepto de pecado según el punto de vista de Dios, no el nuestro, es el punto de vista de Dios. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, es la desobediencia a la ley de Dios, es la desobediencia a la ley de la vida. ¿Sí? Luego las cosas malas vienen ¿por qué? Por desobedecer la ley de la vida. ¿Sí? Bien, hermanos, continuemos. Entonces, mira que todos estos versículos que ahorita hemos tocado, ¿sí? Son muy importantes. En Deuteronomio 6:4, ¿sí? Se declara
Y dice Dios mismo acerca de sí mismo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y vuelve y termina: Dios es uno. No hay más dioses, Dios es uno. ¿Sí? Sin embargo, nosotros que hemos nacido en este mundo, sí nacemos en un medio de confusión. Y cuando uno lee en 1 Corintios 8, el Espíritu a través de la boca de Pablo dice algo de lo que acontece en este mundo. Y voy a leer el versículo 5, ¿sí? Al 6 dice: pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sean en el cielo, como Satanás, Lucifer, ¿sí? Ángeles caídos, demonios, que pretenden hacerse pasar por dioses, o en la tierra, amén, como los hombres, ¿sí? Como fue Alejandro Magno, como han sido muchos hombres, Hitler, todos ellos se consideran dioses. Y dice: como es para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas de Él. Y estos son puntos que uno tiene que definir muy claro en su posición ya como hijo de Dios. Para nosotros solamente hay un solo Dios verdadero, ¿sí? El cual controla completamente toda su creación, tanto en los cielos como en la tierra, las cosas malas como las buenas. Todo procede porque Él lo determinó y así lo determinó. Satanás no se puede mover libremente. Satanás solamente puede actuar cuando a Dios se lo permite. Y el libro de Job es un libro muy claro. Cuando uno lee en el capítulo 1, dice así, en el versículo 1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Caminaba en la voluntad de Dios. Cuando la Biblia declara hombre perfecto y recto, significa un hombre que camina en la justicia y en la santidad de Dios. En el versículo 6, ¿sí? Y si leo hasta el 10, dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. En el libro de Job, los hijos de Dios no son los hombres, son los ángeles. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Un querubín que se rebeló contra la voluntad de Dios. Y Dios lo utiliza como el látigo para castigar a su pueblo cuando es desobediente. Pero mira lo que dice el versículo 8: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Lo que se había declarado en el versículo 1 lo está confirmando otra vez de nuevo el Espíritu de Dios. Dios está declarando que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El versículo 9 dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, versículo 12: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas la mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Ten en cuenta que Satanás no puede actuar a menos que Dios le dé el permiso para actuar. Y aún así, lo que pueda actuar está bajo un límite. Y no puede hacer lo que se le dé la gana. ¿Eh? Y es que nosotros necesitamos entrar ya en un momento crucial en este punto de la vida, porque nosotros somos precisamente los tiempos posteriores, los últimos tiempos.
Dios quiso que viviéramos en estos tiempos. Tenemos que aprender a caminar en la fe. Y el primer punto para aprender a caminar en la fe, hay que entender que tanto lo bueno como lo malo procede de Dios. Y Él mismo lo afirma en sus santas escrituras, como acabamos de leer, en Lamentaciones, en Isaías, en Eclesiastés. Amén, hermanos. Bien, entonces cuando las cosas ahora sucedan, tenemos que fijar precisamente la mirada hacia arriba. ¿Ven? Este ser divino y esta deidad divina, que es una sola, es lo que nosotros denominamos como Dios. ¿Ven? Cuya ciencia es espiritual. La naturaleza divina es espiritual. Es decir, espíritu. Cuando uno lee en Juan 4:24, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué significa esto? Que las adoraciones que recibe el Señor solamente las recibe cuando estamos dentro del campo espiritual y dentro de la verdad. Y la verdad en la palabra de Dios no significa simplemente no mentir. La verdad significa que uno está caminando en la justicia y en la santidad de Dios. ¿Mm? Es decir, en el nuevo hombre. Cuando uno mira precisamente en la carta a los Efesios, en el 4:24, dice claramente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, porque la verdad es justicia y santidad. ¿Ven? Y la justicia está relacionada, es precisamente con la ley moral divina de Dios, que es la que va a producir la santidad en nosotros. ¿Ven? Entonces, Dios solamente recibe aquella adoración que se encuentra en el nivel espiritual de Él, porque Él es santo y justo. Amén. Hay que entender esto también, ¿ven? Porque muchos grupos, las personas viven en pecado y aún así van y cogen una guitarra para presentarle alabanzas al Señor y están convencidos de que el Señor les va a escuchar. Cuando lo más importante es aprender a caminar en la justicia y en la santidad de Dios, para que podamos ser aceptos delante de Dios. Amén. Esto es ir conociendo a Dios. Ahora, es interesante, ¿m?, que esta naturaleza espiritual divina está constituida por varios elementos que son atributos comunicables de Dios, como el amor, la santidad, la luz, la justicia, la misericordia, la compasión. ¿M? Y todo eso es lo que determina ser bueno. Amén. Cuando nosotros miramos en 1 Juan 4:8, 1 Juan, epístola de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice así, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Ven? Pero si uno pasa en este mismo capítulo, en el capítulo 5 de esta misma carta, y lee en el versículo 3, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Luego el amor de Dios se expresa ¿qué? En los mandamientos morales. Para nosotros el amor es, estos que son un poquito más elevados, el amor son sentimientos buenos. Pero para Dios no son sentimientos ni sexo, para Dios es un principio de vida que tiene que estar rigiendo nuestra mente y nuestro corazón. Entonces entendamos que
El Espíritu de Dios contiene el amor. Amén. Tenemos que aprender a identificar eso. Amén. Los espíritus inmundos, en ellos no mora el amor, no mora la justicia de Dios, no mora la ley de Dios. Pero en el Espíritu de Dios mora el amor, mora su ley. Amén. Si es como tenemos que aprender a distinguir espíritus. Amén. Dice también en 1 Pedro 1:16, hablando del Espíritu de Dios, bueno, él mismo declara en el versículo 16, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. El Espíritu de Dios es santo, por eso la tercera persona, ¿sí? Se llama el Espíritu Santo, Espíritu de santidad. ¿Cómo voy yo a distinguir el Espíritu Santo y otros espíritus que me estén susurrando al oído o trayendo pensamientos a mi mente? Precisamente por la santidad. ¿Son pensamientos que me conducen a que yo me santifique más? ¿O son pensamientos que me conducen más bien a enlodarme más y a ensuciarme más? Son pensamientos, ¿sí?, que vienen y que se ajustan a la ley moral de Dios, o son pensamientos todo lo contrario, que me están induciendo a violar la ley de Dios. Porque si son pensamientos que me están induciendo para yo aprender a caminar en la ley de Dios, es el Espíritu Santo. Si son pensamientos, ¿sí?, que me dicen, mire, no haga esto porque le va a causar daño a esta persona, porque usted está violando esta parte de mi ley, ese es el Espíritu de Dios. Pero si son pensamientos, ¿sí?, que me llevan a mí a pasar por encima y a atropellar, ¿sí?, o a condenar y a juzgar sin conocer los hechos ni la profundidad de los pensamientos de las otras personas. Ese no es el Espíritu de Dios, son espíritus demoníacos. Luego, Dios es espíritu, pero ese espíritu es santo, ese espíritu es amor. Si una persona me causa daño y mis sentimientos están enfocados hacia la venganza, ese no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me conduciría a perdonar a la persona, a ejercer la misericordia, a ejercer la compasión, para que yo pueda sembrar misericordia y en el día del juicio, ¿sí?, Dios me sea benéfica a mí. Y eso lo dice Santiago cuando uno lee en el capítulo 2. Dice en el versículo 13, porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Y por qué Dios nos exige misericordia? Porque Dios es misericordioso y ese es otro de los factores del Espíritu de Dios, que contiene el Espíritu de Dios. Cuando nosotros leemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, en los siguientes versículos, vamos a leer a partir del versículo 5 hasta el 7, dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, es decir, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Proclamar el nombre de Jehová es dar a revelar su carácter, su personalidad, su yo. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte. Jehová es poder, fortaleza, misericordioso. Qué interesante poder tener estos dos atributos. ¿Cómo manejo yo mi poder y mi fortaleza? ¿Voy a ser un tirano o voy a ser todo lo contrario, un hombre misericordioso y poner esa fortaleza al servicio de la misericordia? Y no solamente dice misericordioso, sino que también dice piadoso. Jehová es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Recuerden, la palabra verdad
Cuando sale de la boca de Dios significa justicia y santidad. Versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Estos son las partes que revela Dios que nosotros tenemos que tener muy presentes en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo que es para Dios el amor, lo que es para Dios la misericordia, la compasión, porque esa es la esencia intrínseca del ser divino. Amén. Satanás siempre va a tratar de culparnos e impedir que nos acerquemos a Dios. Pero si yo sé que mi Dios es misericordioso y compasivo, bajo esa cláusula y esa confesión que Él hace de sí mismo, bajo ese pensamiento, me acerco a Él, como precisamente cuando estaban orando el publicano y el fariseo. El publicano decía, ¿eh? Señor, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, yo pecador. ¿De qué se está aferrando precisamente el publicano? De la misericordia y de la compasión del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Él es tardo para la ira y es grande misericordia y verdad. Amén. Lógico que el deseo del hombre era realmente arrepentirse genuinamente. ¿Sí? Pues bien, hay que entender que eso también pertenece al atributo del Espíritu de Dios. Amén. La misericordia, la compasión, el ser fuerte. Cuando uno mira, por ejemplo, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, ¿sí? Se hace una confesión acerca del Espíritu que nosotros hemos recibido en el versículo 7. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y esto hay que entenderlo, el Espíritu Santo que se nos ha concedido, que está dentro de nosotros y alrededor de nosotros, de Él emana el poder, el amor y el dominio propio. Cuando nos sentimos debilitados por causa de nuestra carne, donde mora la ley del pecado y de la muerte, hay que invocar el Espíritu de Dios para que nos llegue ese poder, para que nos llegue el amor, es decir, podamos vivir conforme a sus mandamientos, y para querer el dominio propio, para no obligarnos ante esa tentación, ante esa prueba. Amén. Este es el Espíritu de Dios. No es un espíritu cobarde que sale corriendo, es un espíritu que confronta. Amén. Pero que nos provee el poder, el amor y el dominio propio. Aprender a caminar en la fe es confiar precisamente en esta palabra, es apropiarnos de ella, no seguir pensando de que nosotros somos personas muy sabias, ¿sí? Para saber resolver nuestros problemas, porque eso es un engaño. La vida espiritual y el verdadero Hijo de Dios dice que es guiado por el Espíritu de Dios. Es decir, que nuestra vida la confiamos plenamente bajo la dirección de Dios. Por eso es necesario conocer lo que es la esencia de esa naturaleza divina. Es amorosa, es misericordiosa, es compasiva, es tarda para la ira, pero nunca va a dar por inocente al malvado, porque podríamos pensar de hoy en adelante me voy a comportarme y el día que ya me vaya a morir, entonces ese día me arrepiento de todo. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. No olvidemos lo que leímos precisamente en el Salmo 139. Él ya sabe todo de antemano y las intenciones de nuestro corazón. Amén, hermanos. Dios es más que Dios es santidad. Dios es luz. Cuando veamos en 1 Juan 1:5, y es que estamos tocando textos todos del Nuevo Testamento, la mayoría. 1 Juan capítulo 1.
Versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él, dicen los apóstoles, los que andaron con el Señor, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. A pesar de que él creó las tinieblas no tienen gobierno sobre el corazón y la mente de Dios. Nosotros tenemos el conocimiento de las tinieblas. Tinieblas es asesinar, tinieblas es fornicar, tinieblas es adulterar, tinieblas es difamar a una persona, tinieblas es codiciar las cosas de las personas, tinieblas es tener mucho amor excesivo al dinero y a las riquezas. Todo eso es tinieblas. ¿Y la luz qué es? La luz es no robar, la luz es no matar, la luz es no fornicar, la luz es no difamar a nadie, la luz es no estar codiciando las cosas de este mundo. Eso es la luz. Amén. Mire que son cosas puntuales, exactas, muy claramente definidas. No son conceptos, ¿sí? Que se prestan, ¿m?, para diálogos, para argumentar, para crear retórica. No, son conceptos claros, principios claros que determinan esto es luz, esto es oscuridad. Todo mandamiento de Dios que comienza con la negación del no, si lo violamos, entramos en oscuridad. Y entrar en oscuridad es precisamente desconectarnos de la vida de Dios para entrar en el proceso de la muerte. Amén. Dios es luz, luego el amor es luz, la santidad es luz, la justicia es luz. Dios es justo. Miramos, por ejemplo, en el Salmo 11:7. Salmo capítulo 11, versículo 7. Dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Jehová es justo. Su naturaleza intrínseca es justa. Nunca va a tomar una decisión de una manera arbitraria, ¿sí? Y que no esté basada en su justicia. Él es justo y ama la justicia de por sí, que él mismo creó la justicia. Amén. Porque él es el juez y también es el legislador. Eso lo dice claramente en el libro de Isaías. Cuando mira en el capítulo 33 del libro de Isaías, en el versículo 32, Isaías versículo 22, perdón, no 32, sino 22. Isaías 33, 22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, y él mismo nos salvará. Él es el juez de toda la creación, y él a la vez es el legislador. Amén. Y esas leyes son precisamente lo que nos salva. ¿De qué nos salva? De la muerte, de la oscuridad, de las tinieblas, del apartarnos de él. Amén. Precisamente eso fue lo que sucedió con Adán. Adán se apartó de él por haber incumplido el mandamiento. Pero sigamos viendo por qué es necesario primero que conozcamos estas cosas acerca de nuestro Creador. ¿Sí? El Salmo 145, versículo 17. ¿Mm? Dice así, Salmo 145, versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Todos los caminos de Dios son justos. Por eso cuando el Señor nos está diciendo a nosotros, no han andado en mis caminos, ¿qué significa? Que no estamos andando en su justicia y que no somos justos en nuestro proceder, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Y que la misericordia de Dios tampoco se está manifestando en nuestras obras. ¿Qué más nos dice la palabra acerca de Él?
¿sí? En Mateo 19, cuando le hacen la pregunta al Señor, y es interesante, en Mateo 19. Mateo capítulo 19 del Evangelio de Mateo, versículos 16 y 17 dice así. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, se está dirigiendo al Señor y le está declarando como bueno. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Y es interesante que antes de responderle lo que debemos hacer para heredar la vida eterna, le tuvo que aclarar el concepto de lo que es bueno. Porque él no veía a Jesucristo como el Mesías, sino como un hombre más que era un maestro bueno. Pero mire lo que le declara el Mesías. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo bueno tiene un contenido. Y eso que es bueno o que se debe dominar como bueno o que calificamos como bueno, solamente se encuentra a nivel del espíritu y que tiene el contenido del amor, de la santidad, de la luz, de la misericordia, de la compasión, del poder, del perdón, de la verdad. Y eso es precisamente que son atributos comunicables de Dios, amén, de lo cual emana la vida de Dios. Es decir, que la vida de Dios contiene estos elementos. Si estos elementos están fluyendo dentro de nosotros, forjados en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestra conciencia, pues significa que la vida de Dios está fluyendo entre nosotros. Amén. El Espíritu es la vida eterna. Amén. No debemos de estar pensando, sí, que la vida la vamos a encontrar es en los alimentos. Esa vida simplemente sirve es para el cuerpo, pero no sirve para nuestra alma y para nuestro espíritu. Juan 6:63, el Señor dice claramente en el Evangelio de Juan 6:63, el espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Dónde vamos a encontrar la vida de Dios? En las palabras de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? En las palabras de Dios. ¿Y dónde están registradas las palabras de Dios? En las Santas Escrituras. Y aquí paramos, hermanos. ¿Quiero tener vida? Vaya a las Santas Escrituras, léalas. ¿Mm? ¿Quiere que esa vida de Dios fluya en ti? Si esa vida de Dios está fluyendo en cada uno de nosotros, significa que estamos creciendo en amor. Tenemos que estar creciendo en santidad. Tenemos que estar creciendo en justicia. Tenemos que ya tener una claridad de lo que es la luz y lo que son las tinieblas. Tenemos que estar creciendo en misericordia, en compasión. Esos son los signos de que la vida de Dios está fluyendo en mí y de que yo soy guiado por el Espíritu de Dios. Mire, son cosas puntuales, exactas. No son teorías, no son conceptos. Son cosas que tienen que ver en nuestra vida. Y para eso no necesitamos estar encerrados una hora allí, porque esto tiene que estar fluyendo las 24 horas del día dentro de nosotros, siempre y cuando aprendamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, no desconectarnos del Espíritu de Dios, involucrar en nuestras actividades, ¿sí?, que tienen que ver con el mundo, involucrar al Espíritu de Dios. Porque a veces creemos que lo espiritual es aquello que pertenece a un sistema religioso y no es así. La vida fluye las 24 horas.
Inclusive cuando la persona está durmiendo, está fluyendo la vida. Y la vida espiritual también fluye las 24 horas. La vida espiritual está involucrada en los quehaceres que tenemos que hacer en este mundo. Y si no lo involucramos, aprender a caminar el Espíritu de Dios. ¿Qué significa esto? Que cada vez que vamos a tomar determinaciones no las tomemos por nosotros mismos. Tenemos que pedirle la dirección al Espíritu. Y si el Espíritu nos está guiando hacia algo que va a violar la ley de Dios y la santidad de Dios y la justicia de Dios, pues significa que entonces no nos está hablando el Espíritu de Dios, sino un espíritu inmundo. Amén, hermanos. No olvidemos, el Espíritu es la vida. Y el Espíritu y la vida de Dios está contenida en las palabras de Dios. Bendiciones, hermanos, y shalom para todos.